Esta mañana volvemos a nuestra serie donde estamos hablando de la conciencia y yo espero que esta serie ha sido muy útil para ustedes, realmente como ha sido útil para mí. Es que es fácil viviendo toda la vida en cristianismo, digamos, tener ciertos términos, ciertas palabras que no todo el mundo sabe qué significa, pero cuando profundizas y estudias la palabra, te das cuenta que realmente casi nadie sabe realmente qué es la posición. Entonces, y yo he tenido varias conversaciones con muchos de ustedes hablando del tema y eso también me ha servido mucho porque me ha permitido pensar más y pensar del tema desde otros ángulos, y entonces estoy agradecido por eso. Obviamente quedan muchas preguntas, pero espero que cada semana esas preguntas están poco a poco siendo contestados. Pero con eso en mente, yo quiero decirles, después de terminar esta serie sobre la conciencia, vamos a tener una reunión donde vamos a tener preguntas y respuestas sobre la conciencia. Entonces, lo que deben estar haciendo es notando sus preguntas para que podamos tratar lo más posible en ese momento. Pero mira, la última vez que estamos hablando de la naturaleza individual, única de la conciencia, que es que la conciencia de cada persona es diferente basado en el nivel de conocimiento que tienen. Y la semana pasada estamos hablando del hermano más débil. Y si hay un hermano más débil, eso significa que hay un hermano más fuerte. Entonces, esas son las categorías. Y recuerda, cuando estamos hablando de la conciencia, estamos hablando de áreas grises. No estamos hablando de las cosas en la Biblia que están claramente prohibido o ordenado de Dios. Eso no es un tema una cuestión de la conciencia. Entonces, cuestiones de conciencia. ¿Puedo ir a una cena o una fiesta de un inconverso? ¿Puedo escuchar a música secular que no es cristiana? ¿Puedo fumar cigarros? ¿Puedes tomar vino, cerveza? ¿Puedes celebrar la Navidad o el Halloween? ¿Puedes mirar ciertas películas? ¿Una mujer puede arreglarse? Y si sí, ¿hasta qué punto? Pues hay muchas preguntas de la conciencia, pero esos son algunos que son más comunes, digamos, en términos de la iglesia. La última vez estamos hablando del hermano más débil, pero hoy yo quiero definir y hablar con el hermano más fuerte, Y realmente mucho de lo que vamos a entender sobre el hermano más fuerte es contrastando lo que allá hablamos del hermano más débil. Entonces hoy el bosquejo va a ser muy similar, casi igual que la semana pasada, cuando nuestro plan será, número 1, conocer el hombre más fuerte. Número 2, advertir el hermano más fuerte. Y número 3, aconsejar el hermano más fuerte. Pero primero vamos a conocer el hombre más fuerte. En Romanos 14 vimos que la debilidad, Romanos 14, 1 Corintios 8 y 1 Corintios 10 realmente son los capítulos que más aborda el tema de la conciencia. Pero en Romanos 14 vimos que la debilidad es principalmente caracterizado por una persona que tiene una conciencia mal informada. Es decir, ellos ven cosas como prohibidos que la Biblia no prohíbe, y ellos ven cosas requeridos que la Biblia no requiere. Yo tengo que hacer tal cosa, pero la Biblia no dice que tengo que hacer tal cosa. No, yo no puedo hacer tal cosa, pero la Biblia no dice que no puedes hacer tal cosa. Entonces, ellos ven como pecaminoso y prohibido lo que Dios no prohíbe.
y ellos como necesario lo que Dios no requiere. El hermano más débil es inmaduro espiritualmente en su entendimiento de la conciencia de lo que está prohibido o requerido. Entonces muchas veces lo que pasa es el hermano más débil lleva cargas que no tiene que llevar. Y estaba muy contento después del último sermón que varias personas hablaron conmigo y dijeron, la verdad me sentí un peso levantado de mis hombros, sabiendo que muchas cosas que yo pensaba que estaban prohibidos no son, que no son prohibidos. Entonces es que no, estaba llevando cargas de no sé qué inventado de hombres, y eso es una liberación de si podríamos decir eso. Entonces a veces esta misma hermano más débil pone cargas por encima de los demás, y eso es legalismo. Pero el error principal del hermano más débil es que no entiende la libertad cristiana. El hermano más débil no entiende la libertad cristiana. Es decir, en áreas que no son pecaminosos, todos siendo igual, nosotros somos libres de hacer lo que queremos. Pues con ciertas limitaciones que detallaremos en las próximas semanas. Definir el hermano más débil así, la Biblia necesariamente contrasta el hermano más fuerte como alguien que sí entiende la libertad cristiana que tenemos en ciertas áreas, entonces no está cargado por cargas innecesarias. Entonces primero vamos a ver lo que las Escrituras nos dice sobre el hermano más fuerte. En 1 Corintios 8 dice, el hermano más fuerte tiene conocimiento. Tiene conocimiento. 1 Corintios 8:4. En cuanto a comer de lo sacrificado a los ídolos, sabemos que un ídolo no es nada en el mundo y que no hay sino un solo Dios. Está hablando como el hermano más fuerte. Pues sabemos que un ídolo no es nada. Entonces tiene ese conocimiento. 8:10-11. Porque si alguien te ve a ti que tienes conocimiento, está hablando con el hermano más fuerte, sentado o recostado a la mesa en un templo de ídolos, por tu conocimiento, versículo 11, se perderá el que es débil. Entonces el hermano más fuerte es alguien que tiene mayor conocimiento de lo que la Biblia realmente dice sobre la libertad. Pero ¿qué es lo que sabe? Romanos 14:2, y vamos a Romanos 14. Romanos 14:2 nos dice qué es el conocimiento que tiene. Dice en versículo 2, uno tiene fe en que puede comer de todo. Es decir, él sabe lo que Jesús había dicho sobre la comida en Marcos 7:15. No hay nada fuera del hombre que al entrar en él pueda contaminarlo, sino que lo que sale de adentro del hombre es lo que contamina al hombre. Versículo 19, porque no entra en su corazón sino el estómago y se elimina. Jesús declaró así limpios todos los alimentos. Entonces el hermano más fuerte entiende en cuanto a la comida qué es aceptable y qué no es, porque él entiende lo que Dios ha dicho. Él también sabe que en cuanto a días de fiesta o luna nueva o días de reposo, son una sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo pertenece a Cristo. Colosenses 2:16-17. Es decir, todos los festivos y los días especiales, pues realmente el punto no es el día en sí. El punto es que si adoramos en un sábado o un domingo, es que realmente eso no es el punto. Él entiende eso, entonces él puede celebrar cualquier día. Y eso es en Romanos 14:5. Dice, uno juzga que un día es superior a otro, otro juzga iguales todos los días. El hermano más fuerte entiende que un día no es más importante o menos importante, más malvado, menos malvado que otro día. Todos los días son iguales. Entonces, él puede estar libre, hacer lo que quiere con cualquier día, celebrar un festivo, no celebrar, no, pues no importa, la verdad, eso no es lo que es importante.
Él sabe y está convencido en el Señor Jesús de que nada es inmundo en sí mismo. Romanos 14:14. Que en realidad todas las cosas son limpias. Romanos 14:20. Que es bueno, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia y paz y gozo en el Espíritu Santo. Y que Él que de esta manera sirve a Cristo es aceptable a Dios. Romanos 14:16-18. Él sabe la verdad y que la verdad nos hace libres. Juan 8:32. Y que para libertad, Gálatas 5:1, que para libertad fue que Cristo nos hizo libres y que no debemos someternos otra vez al yugo de esclavitud. Versículo 13 de Gálatas 5. Porque a libertad fuimos llamados. Estamos hablando del hermano más fuerte. ¿Y qué es lo que sabe que lo hace fuerte? Él también sabe que todas las cosas me son lícitas. 1 Corintios 6:12. Porque la comida no nos recomendará a Dios, pues ni somos menos si no comemos, ni somos más si comemos. 1 Corintios 8:8. Pero que Dios los ha creado para que con acción de gracias participen de ellos los que creen y que han conocido la verdad, porque todo lo creado por Dios es bueno y nada se debe rechazar si recibe con acciones de gracias, porque es santificado mediante la palabra de Dios y la oración. Eso es 1 Timoteo 4:3-5. Y finalmente él sabe, el hermano más fuerte sabe que Dios nos da abundantemente todas las cosas para que las disfrutemos. 1 Timoteo 6:17. Y yo sé que estaba mucho que lo acaba de decir, pero realmente es casi el opuesto de lo que dijimos la última vez. Y entonces el hermano más fuerte tiene conocimiento, tiene mayor conocimiento, por eso la Biblia dice que es el hermano más fuerte, y el conocimiento que tiene es que él entiende bíblicamente lo que sí está permitido hacer y que no puede hacer. Él entiende áreas grises. Sin embargo, yo creo que es importante enfatizar esto porque algunos de ustedes quizás piensen, entonces yo soy el hermano más fuerte. Pero yo creo que si somos honestos, un hermano puede ser fuerte en un lugar y débil en otro. Es decir, uno puede decir, yo entiendo mi libertad en una área y en otra área no. Yo puedo celebrar el Halloween sin lío, pero si yo creo que es un pecado bailar o escuchar música secular, es que en una área soy fuerte y en otro débil. Entonces no es que débil, fuerte, no, es que yo creo que en nuestra mente la idea es que nosotros seamos fuertes en todo, entendiendo la libertad, pero la realidad es que algunos de nosotros somos débiles en un punto y fuertes en otros, y algunos que son débiles en todo, que piensen que todo está pecado y todo está mal. La idea es que sigamos madurando y que eso no sea el caso. También ser el hermano más fuerte, escúchame bien esta parte acá, también ser el hermano más fuerte no significa que no, es que esto no me esta cosa no me molesta, entonces yo soy el hermano más fuerte. Porque puede ser que tu conciencia está cauterizada y por eso no te molesta algo que debe molestarte. Porque a veces es así. No, pues yo soy el hermano más fuerte, yo estoy fornicando y aquí a mí no me molesta, mi conciencia no me molesta. Tú eres el hermano más débil diciendo que yo tengo que abstenerme de eso. No, es que tú has cauterizado tu conciencia para que no funciona. Eso no significa que tú eres más fuerte, tú eres más pecaminoso. Estamos hablando de temas de libertad en áreas grises. Pero alguien que dice, no, esa cosa no me molesta porque yo soy fuerte, realmente es espiritualmente lisiado, porque eso no es lo que estamos diciendo, no, eso no es el punto. El fuerte simplemente entiende lo que la Biblia sí prohíbe y no prohíbe, y sí manda y no manda.
en términos de áreas grises y tiene un entendimiento de lo que sí debe y no debe acusar su conciencia. Esto no significa, también, escucha bien, esto no significa que ellos, si alguien es el hermano más fuerte, eso no significa que no pecan y tampoco significa que son sabios. No significa que son sabios, solo que en áreas de conciencia entienden mejor. Entonces, bueno, eso es como podemos definir el hermano más fuerte. Ahora, yo quiero ayudar al hermano más fuerte a ver qué riesgos conlleva ser el hermano más fuerte. Porque en la misma manera que hay peligros en ser débil en ese área, hay peligros en ser fuerte, digamos. Número 2. Advirtiendo el hermano más fuerte. Y vamos a hablar de temas de cuestiones de sabiduría. Cuestiones de sabiduría. Inevitablemente, cuando hablas de la conciencia, alguien se opone y comienza a decir, pues entonces no es pecado en sí, pero es muy necio. Es muy necio. O no es sabio. Y después van a darte una lista de razones por lo que tú no puedes hacer tal cosa. Yo estoy totalmente de acuerdo que hay áreas así, que no son pecaminosos en sí, pero son cuestiones de sabiduría. Temas de sabiduría. Y eso es algo, una cuestión de sabiduría es algo que no es necesariamente pecaminoso en sí, pero que la sabiduría puede llevarme a no hacer o hacer no hacer o hacerlo. Pero normalmente, en mi experiencia en décadas en la iglesia, lo que pasa es que fácilmente una cuestión de sabiduría se convierte en una ley para otros. No es sabio hacer tal cosa, entonces no es sabio para ti tampoco. Entonces, no, yo no estoy diciendo que es pecaminoso, pero no es sabio. Y todo el mundo sabe qué significa eso. Que no es pecaminoso, pero es pecaminoso. O tú eres necio. Escoge tu veneno. ¿Eres tonto o eres pecaminoso? Pues dos opciones muy buenas, ¿no? Pero lo que tenemos que entender es que lo que es necio para uno no necesariamente es necio para otro. Lo que puede ser sabio para uno puede ser no sabio para otro. Considera un ejemplo de prestar dinero. Proverbios 22:7. Proverbios 22:7. El rico domina a los pobres y el deudor es esclavo del acreedor. Enfatizando más el último parte. Y el deudor es esclavo del acreedor. Esto está diciendo que en general endeudarse es necio porque la otra persona ahora tiene un poco de control sobre ti. Es decir, si yo tengo un préstamo y la persona dice yo necesito mi dinero, pues no es tu dinero, tienes que hacerlo. O si el banco dice que tú tienes que pagarme tal cada mes, pues tiene que hacerlo porque no es tu dinero. Entonces la Biblia está diciendo endeudarse en sí puede ser necio porque pues estás entrando en cierto tipo de esclavitud. Pero hay varios tipos de deudas. Es más necio, no estoy diciendo que es necio en sí, estoy diciendo es más necio prestar dinero de una gota a gota de que un banco. Es más necio prestar dinero para un carro que para un negocio que puede generar ingresos y más dinero, o una inversión. Puede ser no necio en ninguna manera si la persona tiene bastantes recursos cubrir la deuda. Es decir, si una persona está ganando 10, 15 millones de pesos al mes y dice, pues la verdad yo no quiero pagar 100% en este momento, entonces yo voy a sacar un préstamo que me vale 300,000 pesos al mes. Pues si tú estás ganando 10, 15 millones de pesos al mes y estás manejando bien tu dinero, pues 300,000 pesos no es nada. Entonces este préstamo no es tan necio. Pero si tú estás ganando el mínimo y vas a pagar 300 pesos al mes, pues eso puede ser más necio.
Entonces, mi punto en decir este ejemplo, que yo puedo profundizar más, es que el punto es que lo que es necio para uno no puede ser igualmente necio para otro o tan sabio. Es que la verdad depende en las circunstancias muchas veces. Es muy probable que sea cosas que son sabios o necios para todo el mundo, pero debemos resistir a hacer cosas universales o declarar que esa es una ley universal que la Biblia no dice. Y cuando estamos hablando de sabiduría bíblica, ¿qué es lo que estamos hablando? No estamos hablando solamente de conocimiento, estamos hablando de una vida hábil. Cuando la Biblia habla de sabiduría, realmente está hablando de alguien que entiende cómo vivir con destreza en la vida. Ellos piensan prudentemente en una situación, en cualquier situación. La sabiduría bíblica es que yo puedo básicamente filtrar absolutamente todo a través del filtro de la Biblia. Y yo puedo aplicar principios de las escrituras a todas las áreas de mi vida. Eso es sabiduría. ¿Debo hacer tal cosa? Pues, ¿qué dice la Biblia? Pues yo creo que sí, yo creo que sería necio. Aquí son algunas consecuencias posibles. Aquí son otros. No, yo creo que puede ser sabio hacer eso y más sabio hacer tal cosa. Vamos a enfatizar más ejemplos. Pero el punto es que es vivir la vida con destreza o de una manera hábil, en áreas específicamente que no están tratados directamente en las Escrituras. Y quiero enfatizar otra vez, el hermano más fuerte puede entender la libertad cristiana y la conciencia, pero no significa que tú eres sabio. El hecho que te entiendes la conciencia no significa que tú eres sabio. Un hermano más fuerte puede ser necio en cómo manejan su libertad, digamos. Entonces, otra vez, el hecho que no es pecaminoso en sí, hablando con el hermano más fuerte, el hecho que no es pecaminoso en sí no significa que debes hacerlo. No significa que debes hacerlo. De hecho, puede ser supremamente necio para que lo hagas y puede resultar en consecuencias muy negativas. Pero con cuestiones de sabiduría es literalmente imposible pensar en todas las circunstancias o todos los ejemplos. Entonces ni siquiera voy a intentar. Pero lo que quiero hacer es presentar preguntas. Creo que son 11 preguntas para que nosotros podamos pensar, mira, ¿cómo es que yo debo utilizar mi libertad? Si yo tengo libertad, es una cosa decir, yo lo puedo hacer, pero hay otras preguntas que podemos conectar con esa libertad para ayudarme a pensar, ¿esto es sabio? ¿Esto es necio? ¿Y cómo lidiar con preguntas o cuestiones de sabiduría? Número 1, ¿lo que estoy haciendo es egoísta a expensas del beneficio de otro? ¿Es egoísta a expensas del beneficio de otra persona? Romanos 15, 1 y 2. Romanos 15, 1 y 2. Así que nosotros los que somos fuertes debemos sobrellevar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para su edificación. 1 Corintios 10, 24. Nadie busque su propio bien, sino el de su prójimo. Nadie busque su propio bien, sino el de su prójimo. Yo creo que ese versículo es demasiado tenaz, porque nosotros somos demasiado egoístas y casi siempre estamos haciendo algo para mi propio bien. Pero la Biblia dice que busca el bien de tu prójimo. 1 Corintios 10, 33, un par de versículos después. Así como también yo procuro agradar a todos en todo, no buscando mi propio beneficio, sino el de muchos. El último ejemplo o versículo, Filipenses 2, 3 a 4, que ustedes seguramente saben.
No hagan nada por egoísmo o por vanagloria, sino que con actitud humilde cada uno de ustedes considere al otro como más importante que a sí mismo, no buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. Un ejemplo, debo buscar negociaciones y eso yo pensé en eso porque Santi y yo hemos hablado de esto. Muchas veces cuando en Colombia estamos negociando algo, es que nosotros queremos 100% del, favor, del beneficio a nuestro favor y 0% a la otra persona. Y entonces estoy listo pues básicamente robar la otra persona de lo que vale para que yo reciba la ganga. Y la pregunta ¿es pecado hacerlo? Pues bíblicamente no, pero si yo sé que estoy aprovechando una situación de la otra persona en su necesidad, quizás no es lo más sabio, pues en términos bíblicos, para aprovechar la situación grave de la otra persona y pensar más en qué es beneficioso para los dos. Obviamente queremos una ganga, pero que no sea totalmente en contra de la otra persona. Y eso también es difícil para mí porque yo quiero la ganga. Entonces, bueno. Número 2, segunda pregunta. ¿Este es algo para que yo pueda agradecer o dar acciones de gracias a Dios? Yo lo voy a hacer tal cosa. ¿Esto es algo que yo puedo hacer y dar acciones de gracias a Dios? Romanos 14:6. El que guarda cierto día, para el Señor guarda. El que come, para el Señor come. Pues da gracias a Dios. Y el que no come, para el Señor se abstiene y da gracias a Dios. Es que el punto de Romanos 14 es que unos celebraron un día, otros no celebraron un día. Y lo que está diciendo es que mira, si tú puedes celebrar tal día y dar acciones de gracias a Dios, está bien, hazlo. Y si la otra persona abstiene de tal día, Navidad, Halloween, ir a la iglesia el domingo en vez de sábado. Si alguien puede hacerlo dando acciones de gracias, eso es lo que importa. El día en sí no. 1 Corintios 10:30. Si participo con agradecimiento, porque he de ser censurado a causa de aquello por la cual doy gracias. Es decir, si yo puedo dar muchas gracias por lo que estoy haciendo en áreas de libertad, pues eso es importante. Eso debo hacer lo que estoy haciendo con la habilidad de dar gracias al Señor por lo que estoy haciendo. 1 Timoteo 4:4 que acabo de leer. Porque todo lo creado por Dios es bueno y nada se debe rechazar si se recibe con acción de gracias. Y cuando nosotros ejercemos nuestra libertad en términos de comida, festivos, baile, maquillaje, debes hacerlo con una actitud de agradecimiento, dando acciones de gracias a Dios. Debemos disfrutar los sabores que el Señor nos ha dado en la comida. Mujeres, pueden regocijar que Dios ha provisto tinte para pintar tus canas. Pero eso creo que la verdad puede ser un buen ejemplo, porque hay gente que dice es pecaminoso pintar tu cabello, es pecaminoso hacer eso. Pero ¿sabes qué? Hay muchas mujeres que pueden decir yo tengo libertad de hacerlo y gracias a Dios que yo no tengo que tener pelo blanco todavía. Pues yo no estoy diciendo que pelo blanco está mal, pero para otros, para algunos es más grave, ¿no? Personalmente prefiero canas. Pero el punto es que una mujer puede pintar su pelo y dar acciones de gracias que algo existe que puede hacer eso. Está bien. Y ella puede agradecer al Señor que hay maquillaje para cubrir sus imperfecciones. Yo sé que ustedes no necesitan maquillaje. Pero el hecho que existe, imagino que ustedes pueden hacerlo con muchas acciones de gracias. Número 3. Esta cosa que estoy pensando en hacer, ¿esto glorifica a Dios? ¿Esto puede glorificar a Dios? Y eso está conectado con lo que acabamos de decir. ¿Puedo hacerlo con acciones de gracias?
¿Podría hacerlo con Jesús al lado? ¿Podría hacerlo con Jesús al lado? ¿Puedes hacerlo o no hacerlo para que Dios sea glorificado? 1 Corintios 10:31. Ya sea que coman, que beban o que hagan cualquier otra cosa, háganlo todo para la gloria de Dios. Es decir, Pablo está diciendo, en el contexto yo tengo toda la libertad de comer carne. Sacrificado a ídolos, no importa, yo tengo toda la libertad de comer. Pero realmente si mi hermano más débil está allí y lo va a llevar al pecado, pues yo no lo voy a hacer, yo no voy a comer. Entonces él está diciendo, yo no puedo, aunque es una libertad que tengo, en este caso, que vamos a tratar en algunas semanas, en este caso yo no puedo hacerlo para la gloria de Dios, porque tiene implicaciones para los demás, entonces yo no lo voy a hacer. Usando sabiduría. En 1 Corintios 9, Pablo rechaza el pago por su servicio como ministro. Y él dice, yo tengo la libertad para cargar y yo tengo la libertad pues pedir dinero por lo que estoy haciendo. 1 Corintios 9:14. El que proclama el evangelio puede recibir su salario del evangelio. Pero eso, yo tengo libertad, yo soy el hermano más fuerte, no hay ningún problema con eso, pero no lo hago porque yo no quiero que eso sea un piedra de tropiezo para ustedes que son débiles en la fe. Entonces yo quiero también demostrar que es trabajar duro. Entonces yo no voy a pedir plata para nada, aunque tengo la libertad de hacerlo. Eso fue un tema de sabiduría para Pablo. Él pudiera haber hecho, pero decidió que no. Proverbios 23, 4-5. No te fatigues en adquirir riquezas. Deja de pensar en ellas. Cuando pones tus ojos en ella, ya no está, porque la riqueza ciertamente se hace alas como águilas que vuela hacia los cielos. Algunos de ustedes se sienten eso. Las riquezas se hace alas como águila y que vuela hacia los cielos. Mira, ustedes tienen libertad de perseguir la mayoría de trabajos y cualquier carrera. Pero si estás solamente buscando esa carrera para ganar mucha plata, enriquecerte y tener la vida buena en este mundo, ni siquiera pensando en si yo soy capaz en mis habilidades de hacer tal trabajo, puede ser necio perseguir ese trabajo. Puede ser necio porque a veces buscamos y estudiamos algo para tener mayor oportunidad, pero ni siquiera tengo las habilidades de hacer tal cosa. Y yo no estoy hablando que una destreza que pueda aprender. Es que es que tenemos aptitudes, tenemos habilidades innatas que el Señor nos ha dado y sabes que siempre vas a tener más éxito haciendo eso. Pero si yo tengo un trabajo, estoy buscando una carrera, jóvenes, solamente para ganar mucha plata, pero la verdad yo no tengo habilidades en eso, puede ser muy necio hacer eso. No es pecaminoso, pero sabiendo que las riquezas mismas se vuelan, es que pues puede ser necio. Proverbios 25, 6-7. ¿Debes autopromocionarte o buscar la fama, recognición, etcétera? Dice Proverbios 25, 6-7. No hagas ostentación ante el rey y no te pongas en el lugar de los grandes, porque es mejor que te digan, sube acá, a que te humillen delante del príncipe a quien tus ojos han visto. Capítulos 25, 27. No es bueno buscar la propia gloria. ¿Es pecado jugar fútbol? No. Pero para algunos, la única razón que juegas fútbol es porque estás buscando la gloria, buscando la fama, buscando las riquezas. Y sabes que Dios no está para nada en tu radar. Y si eso es el caso, y fútbol alimenta este orgullo, pues quizás para ti es más sabio no jugar, porque tú no puedes hacerlo de una manera que glorifica a Dios, es solamente para tu propia gloria. Es algo a considerar. Yo no estoy dando leyes, estoy presentando ideas. Número 4. Si debo hacerlo o no, cuestiones de sabiduría. Esto es digno de imitación. Esto es digno de imitación. ¿Está siguiendo el ejemplo de Cristo? En 1 Corintios 11:1, Pablo dice,
sean imitadores de mí, como también yo soy, o yo lo soy de Cristo. Filipenses 4:9. Lo que también han aprendido y recibido y oído y visto en mí, esto practiquen. Y cuando estás pensando en hacer cierta actividad, pregúntate esta: ¿estarías feliz y contento que otra persona siguiera tu ejemplo en lo que estás haciendo en este momento? O si tú sabes que mis niños van a repetir lo que estoy haciendo en este momento, ¿eso sería agradable para ti? Y no estoy hablando de cosas pecaminosas. ¿Tú crees que tus acciones son ejemplares? Si no, entonces ¿por qué hacerlo? Es decir, un ejemplo que acaba de venir a mi mente. Quizás es más problema en los Estados Unidos, pero los videojuegos, es que hay hombres adultos que tienen familias que 8 horas en un día están jugando videojuegos. ¿Es pecado jugar un videojuego? No, pero ese es el ejemplo y el modelo que quiero presentar para mis niños, que ellos piensen, mamá ahí limpiando, haciendo tal cosa y mi papá ya jugando videojuegos todo el día. Y si tú crees que, pues aunque sé que no es pecaminoso en sí jugar videojuegos, pero quizás no quiero poner este modelo para mi hijo y yo no quiero ser ese tipo de ejemplo para él, entonces, ¿sabes qué? Yo no lo voy a hacer. Yo no lo voy a hacer porque no es sabio. Pues otra vez, hay miles de ejemplos, pero la idea es que eso es algo que estaría súper feliz que alguien me repitiera o que me modelara. Número 5, y yo creo que esto es importante. Número 5, esto va a dañar mi testimonio o reputación y potencialmente el nombre de Cristo. Esto puede potencialmente dañar mi testimonio o reputación o el nombre de Cristo. Proverbios 22:1. Más vale el buen nombre que las muchas riquezas, y el favor que la plata y el oro. Primera Tesalonicenses 5:1. Absténganse de toda forma, también apariencia de mal. Absténganse de toda forma y apariencia de mal. Y aquí voy a destacar o hablar de un ejemplo que ha pasado muchas veces. Un joven y una jovencita pueden vivir juntos si no se están acostando. Pues algunos he escuchado esto: no, vivimos en la misma casa, bajo el mismo techo, pero no hacemos nada. No hacemos absolutamente nada. No, es que anoche fue súper tarde, como al medianoche, entonces yo vivo en el otro lado de Cali, entonces yo es que estaba fundido, entonces pues yo decidí quedarme allá. No hicimos nada, yo dormí en el sofá, no hicimos absolutamente nada, pero yo lo hice porque pues yo no quería ir al otro lado de la ciudad. Pregunta: cuando tú sales en la mañana y tu vecino ve que un hombre está saliendo en la mañana, ¿qué piensan ellos? Seguramente no están pensando, no, seguro que él vive lejos y él estaba en el sofá. ¿No saben qué piensan? Yo sé qué estaba pasando. ¿Y por qué son inconversos? No piensan nada. Eso ni siquiera están pensando que eso está malo, solamente están pensando eso es lo que está pasando. Y cuando tú comienzas a evangelizar a tu vecino y comienzas a decir, fornicación está mala, ¿qué van a decir? ¿Y ese tipo que cada rato está en tu casa qué? Aunque nada pasó. Pero ¿sabes qué? Es necio hacer eso porque se ve de una manera. Yo no estoy diciendo que estás pecando en hacerlo, pero es sumamente necio y todo el mundo piensa algo, porque eso es la conclusión lógica según lo que tú hiciste.
Por eso yo dije la vez pasada, porque yo no viajo solo con una mujer que no es mi esposa, porque yo no voy a cenarme con una mujer que no es mi esposa. No es porque estoy haciendo algo, pero no se ve bien. Levanta muchas preguntas. Si ustedes me ven en Chipichape con una mujer que no es mi esposa, yo puedo tener una razón válida, pero no es sabia, porque la gente puede llegar a conclusiones que no son. Entonces tú puedes decir que no, pues eso es culpa de ellos, porque ellos están asumiendo el peor. Pues también es culpa mía porque yo hice algo que no fue tan sabia. Y yo lo presenté una situación que pues era muy difícil interpretar de otra manera. Y lamentablemente la gente son así, ellos no siempre piensan lo mejor. Y eso puede dañar mi testimonio. ¿Es pecaminoso hacer eso? No, en sí no, pero puede ser necio. Número 6, ¿mis decisiones van a afectar otros en mi alrededor? Y si sí, ¿de qué manera? ¿Puedes ir al seminario? ¿Debes mudar a otra ciudad para el trabajo? ¿Debes comprar un carro o arrancar un negocio o hacer esta inversión grande o declararse en quiebra? En un matrimonio, casi todas las decisiones que uno toma afectan a tu esposa y tus niños. Casi todas. ¿Por qué? Porque son solo una carne. Y mi pregunta es, cuando estás pensando en tomar la decisión, estás pensando, ¿qué efecto tiene esa decisión en mi familia, en mi esposa? Debes pensar así. Y si tu esposa dice, esto está mal o esto es necio, no debes hacer. No debes hacer. Y yo he escuchado muchos ejemplos. Un hombre quiere comprar un carro o quiere armar un negocio. Y la esposa dice, pues no me parece lo más adecuado. O la esposa tiene muchas inquietudes porque no se siente cómodo con lo que vamos a hacer. Y el hombre tratando de convencerla, la mujer dice que no, es que la verdad, no me parece. Pero tú eres el hombre, toma la decisión. Y el hombre lo hace. Mi papá pasó años aconsejando parejas en finanzas. Y él me dijo, no es bíblico, pero me dijo, 100% del tiempo cuando eso sucedió y el hombre hizo en contra del consejo de su esposa, salió mal. Aún cuando la esposa no tenía ni idea, nada, de la inversión, de los detalles, del negocio, no sé qué, pero ella estaba como, no, yo creo que no me siento cómodo con eso. Y el hombre muchas veces somos torpes y ellos tuercos, ellos lo hicieron y salió mal. No es ley, pero para mí es como ley, porque mi papá Entonces, si yo pregunto algo y mi esposa dice, no me parece, aunque no entiendo por qué, para mí eso es un no. Eso es un no. Entonces, tienes que pensar en la otra persona y no consultar a tu esposa o tu cónyuge y tomar en cuenta su opinión es necio. Aún si termina bien, puede dañar la relación señalando que realmente tu perspectiva, opinión no me importa tanto. ¿Debes disciplinar a tus hijos en público cuando se comportan mal públicamente? Pues que no, es que la verdad es la única vez que se portan mal, ¿no? Es cuando están en público. Y ellos deciden hacer su berrinche en PriceMart o en Home Center, pues no en el carro, pues también lo hacen, pero cuando es algo público y estás ahí como, no, es que yo quiero disciplinar a este niño y la Biblia dice que debes disciplinar. Entonces realmente yo creo que sí puedes disciplinar a tu niño públicamente, en sí no es pecaminoso, pero la sabiduría me diría, pero mira, si lo disciplino en público, ¿cómo va a afectar a mi niño? Va a humillarlo, avergonzarlo en frente de gente que ni siquiera conocen. Entonces, si la idea es disciplinar a mi hijo para que aprendan y cambien y que ven como la raíz de su pecado, si tú lo disciplinas en público, ellos solamente están pensando en una cosa sola: ¿quién está mirando? Entonces la lección se pierde.
Entonces la sabiduría puede decir, vamos al carro y en la casa entonces, la verdad yo no estaba seguro que si eso fue muy apto para esta enseñanza, pero yo quería decirlo. Número 7, es beneficioso, avanza mi vida espiritual. 1 Corintios 10, 23. Todo es lícito, pero no todo es de provecho. Todo es lícito, pero no todo edifica. Debes dejar IBCC y mudar a otra ciudad para estudiar, trabajar, etc. La pregunta que siempre pregunto es, ¿y hay una iglesia buena donde quieres ir? No, nada. Bueno, si tú estás creciendo y madurando en IBCC y el Señor está haciendo una obra tremenda en tu vida, debes salir para otro lugar solamente para buscar más oportunidades a expensas a tu vida espiritual. Mira, ustedes tienen libertad de hacerlo. Yo no voy a decir, estás pecando, pero puede ser muy necio salir de un refugio espiritual para ir a un desierto espiritual solamente para ganar más plata. Mira, si tú puedes ir, váyanse. Pero considera el costo. Y yo he tenido varias conversaciones así, con jóvenes que es que yo quiero hacer tal cosa, pero allá hay una iglesia, nada. Y entonces, ¿qué? Espiritualmente, ¿qué vas a hacer? Pues no tengo ni idea. Entonces me parece necio. Me parece necio. Tienes libertad de hacerlo, pero a mí me parece necio. Número 8. Conlleva consecuencias futuras no deseadas o posiblemente peligrosas. Proverbios 17, 18. El hombre falto de entendimiento se compromete y sale fiador a favor de su prójimo. Versículo 22 de Proverbios 17. No estés entre los que dan fianzas, entre los que salen de fiadores de préstamos. Versículo 27. Si no tienes con qué pagar, ¿por qué han de quitarte la cama de debajo de ti? ¿Es un pecado ser fiador para otro? No, pero es demasiado necio. Es demasiado necio porque tú básicamente estás asumiendo todo el riesgo y la otra persona no. Y he escuchado demasiadas historias de cómo eso sale mal. Entonces, ¿debo ser fiador? Yo creo que nunca, pero es un pecado si tú lo haces. No creo, pero puede ser muy necio. ¿Debe un adolescente tener un novio, una novia? Cantar de los cantares. Enfatiza la importancia de esperar por el momento correcto antes que despiertes tu corazón al amor romántico. 3 veces anima las hijas de Jerusalén que no levanten ni despierten a mi amor hasta que quiera o antes de su tiempo. ¿Y qué está diciendo este consejo? Eso es un consejo sabio que está diciendo, tiene que cultivar. O si alguien está buscando cultivar una relación sentimental sana y satisfactoria, está advirtiendo en contra de animar y despertar esos sentimientos antes de que estás listo. Es que una persona puede decir, no, es que yo tengo un novio que es inconverso y no sé qué, eso está mal, pero dicen que no, es que el problema es que ahora que estamos enamorados, y toma decisiones que están en contra de lo que la Biblia dice, porque ahora tu corazón está apegado a él o ella. Y eso es necio. Es que despertaste el amor antes que deberías haber hecho y sale mal. Y vas a tener consecuencias malas. ¿Puedes comer comida no saludable y no hacer ejercicio? Claro, por supuesto, pero puedes engordarse mucho y en el futuro tener problemas de salud en el futuro. Entonces, come lo que tú comes, pues está bien, come lo que quieres, toma lo que quieres, pero el problema es que pues piensa en las consecuencias de lo que estás haciendo, porque hay consecuencias. Puede ser necio comer ese tipo de comida todo el día, no es pecaminoso, puede ser necio.
debes casarse con una cierta mujer, pues quizás no es pecaminoso porque ella es creyente, pero puede ser muy necio dependiendo del tipo de mujer que es. Proverbios 21:9, mejor es vivir en un rincón del terrado que en una casa con una mujer rencillosa. Versículo 19, mejor es habitar en tierra desierta que con una mujer rencillosa y molesta. No es que llevamos tantos años juntos, pues ella es cristiana, debo casarme con ella. Pues yo sé que es un poco contenciosa y es un poco rencillosa. Entonces, piensa bien o prepara tu rincón del techo. Porque no es pecaminoso en sí casarse con otro creyente, pero si ella es muy cansona, muy gotera, crítica y todo, pues sabe lo que estás entrando. Puede ser necio. Número 9, ¿esa es una práctica con el tiempo que me va a dominar? Esa es una pregunta muy importante. ¿Esa es una práctica con el tiempo que me va a dominar, que puede esclavizarme en el futuro? 1 Corintios 6, 12 a 13. Todas las cosas me son lícitas, pero no todas son de provecho. Todas las cosas me son lícitas, pero yo no me dejaré dominar por ninguna. Segundo de Pedro 2, 19. Uno es esclavo de aquello que lo ha vencido. Una persona puede fumar cigarrillos y tomar alcohol, sí. Y eso no es pecado en sí. Pero si te esclaviza o te conviertes en un adicto, adicto es un término psicológico, la Biblia utiliza la palabra esclavizado. Si te esclaviza, o si comienzas a correr hacia el alcohol o fumar para calmar tus nervios y para darte algo que solamente debes buscar en Dios, ahora es pecado y ahora es idolatría. Entonces, ¿puedes hacerlo? Técnicamente sí, y no es pecado, pero son muy adictivos y tienes que saber, en hacerlo hay mucho peligro. Puede esclavizarte y eso sí es pecado. Proverbios 20, versículo 1. El vino es provocador, la bebida fuerte alborotadora, y cualquiera que con ellos se embriaga no es sabio. Versículo 31, no mires al vino cuando rojea, cuando resplandece en la copa, entra suavemente, pero al final muerde como serpiente y pica como víbora. Tus ojos verán cosas extrañas y tu corazón proferirá perversidades, y serás como el que se acuesta en medio del mar, o como el que se acuesta en lo alto de un mástil, y dirás, me hirieron pero no me dolió, me golpearon pero no lo sentí. ¿Qué está diciendo? Pues mira, uno comienza a tomar alcohol de una manera ligera, tranquilo, no está pecando, pero el problema es que puede fácilmente caer en eso, puede fácilmente agarrarte y esclavizarte. Entonces, y si tú tienes una tendencia hacia este tipo de como esclavitud, hay gente creo que tiene personalidades más propensos a la esclavitud. Entonces, si eso es tu caso, tú debes evitar totalmente cosas así, porque sería muy necio involucrarte con algo que muy probablemente te va a coger. Otras cosas que no son pecaminosos en sí, pero pueden esclavizar: videojuegos, hombres especialmente, el teléfono, redes sociales, para algunas personas la comida, ir de compras, comprar nuevas cosas, series de Netflix, etc. Hay muchas cosas que te coge fácil y te esclaviza. Entonces no es pecaminoso mirar una serie de Netflix. Pero lo que pasa es que muchas veces después de una serie otra y otra y otra y otra, y porque ahora te enganchó. Y eso es difícil. Entonces, eso es algo que me puede esclavizar, entonces puede ser muy necio hacerlo. No pecaminoso en sí, yo no estoy diciendo legalista, pero necio. Número 10,
Esto va a estimular un deseo que será difícil controlar, o esto va a alimentar mi carne y a hacerme más carnal. Gálatas 5:16, anden por el Espíritu y no cumplirán el deseo de la carne. Gálatas 6:7-8, no se dejen engañar, de Dios nadie se burla, pues todo lo que el hombre siembra, eso también segará. Porque el que siembra para su propia carne, de la carne segará corrupción. Pero el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. La idea aquí es que absolutamente todo lo que hacemos, o estás alimentando la carne o alimentando el Espíritu. Podemos pensar como en una balanza. Yo estoy mirando mis redes sociales, mi Instagram. ¿Carne o espíritu? Pues carne, normalmente, eso no es tan espiritual. Entonces ponemos un pedacito acá. Después yo comienzo a leer mi Biblia. Bueno, entonces aquí ponemos más acá. Pero después comienzo a hacer tal cosa. Mis redes sociales, mirar una película. Es que para cada persona hay diferentes cosas que alimentan la carne y que alimentan el espíritu. Pero ¿sabes qué? Muchas veces leemos mi Biblia 5 minutos en la mañana y todo el resto del día estoy haciendo cosas que alimentan la carne, y yo no sé por qué me siento carnal, ni porque me siento más tentado, más molesto, porque tu carne es más gorda. Eso es la idea. Si tú sigues sembrando a la carne y tu carne es más gorda, eres mucho más propenso a caer en el pecado como una cosecha de tu carnalidad. Pero si tú siembras al Espíritu y tu espíritu es más gorda, digamos, estamos más fuertes para resistir la tentación y ser guiado por el Espíritu. Muchas decisiones en sí no son pecaminosos, pero pueden ser muy tontos para mí porque alimentan mi carne y me hacen más carnal. Necesitas examinarte para ver qué es que alimenta tu carne y qué es que alimenta tu espíritu. ¿Sabes qué? Leer la Biblia, orar, alimenta el espíritu, pero hay más cosas. Escuchar ciertas canciones puede, pues, ayudarme a alimentar el espíritu. Pasar tiempo en la naturaleza puede alimentar mi espíritu. Dibujar, tomar notas en mi libro, eso puede ser algo que alimente el espíritu. No tenemos que hacer solamente leyendo la Biblia y solamente orando, aunque esas cosas ciertamente alimentan tu espíritu. El problema es que hay muchas cosas que alimentan la carne y ni siquiera sabemos por qué. Y todos los días estamos saboteando nuestro progreso, alimentando la carne, alimentando la carne, alimentando la carne. Mira, un ejemplo. Porque después de ver las noticias, muchas veces estás más ansioso, temeroso, irritable y malhumorado que antes. Porque acabas de alimentar tu carne. La sabiduría puede decirte dejar de leer y mirar y ver las noticias, porque eso solamente está alimentando tu carne. No, es que demasiado ansioso. ¿Qué pasó? No, es que cada noche estoy ahí pegado a las noticias. Claro, eso te va a poner ansiosa. Y si tú sabes que es el resultado, y si tú sabes que leer sobre la política siempre te pone de mal humor, deja de hacerlo. Si ver las noticias siempre me deja siendo más temerosa, deja de hacerlo. Estás alimentando tu carne y estás sorprendida que cosechas la carne. Eso es obvio. Y nosotros lo hacemos todo el tiempo. El problema es que muchas veces ni siquiera sabemos cuándo estamos alimentando nada. Lo más que me conozco, mis propias tendencias pecaminosas, mis propias debilidades, lo más fácil que yo puedo tomar rutas de sabiduría para evitar o hacer ciertas cosas. Deja de coquetear con el pecado dependiendo de tu disabilidad o tu debilidad. Muchos temas de sabiduría realmente son cosas que yo sé que para mí eso es peligroso, entonces yo no lo voy a hacer y voy a poner una barrera para que ni siquiera me acerque al pecado. Eso es admirable. El problema es cuando yo asumo que tú también tienes que hacer lo mismo para que tú no estés tentado. Yo puedo ser débil con el alcohol, entonces para mí ir a ciertos eventos o lugares yo no puedo hacer porque yo sé que estaré tentado y yo no quiero arriesgarme. Yo deseo la santidad, entonces yo busco cualquier
cualquier piedra de tropiezo. Yo tengo libertad, pero para mí puede ser muy tonto. Número 11, ¿es constructivo? ¿Va a promover el bienestar espiritual de otros? Eso es 1 Corintios 8, 10 y eso es otro sermón. Pero para eso concluimos con eso concluimos las preguntas. Consejo para el hermano más fuerte. Número 1, sea humilde y no juzgues. Una conciencia saludable no es una fuente de orgullo ni superioridad. Tú no eres mejor que otros porque tu conciencia tu conocimiento es mayor. De hecho, con mayor conocimiento vienen otras tentaciones. 1 Corintios 8, 1 y 2. El conocimiento envanece. Si alguien cree que sabe algo, no ha aprendido todavía cómo debe saber. No desprecias la persona que es débil, que realmente Romanos 14 dice 2 veces que esa es la tentación. Romanos 14, 13, el que come, el hermano más fuerte, no desprecie al que no come. Versículo 4, ¿quién eres tú para juzgar al criado del otro? Versículo 14, 10, o también tú, hermano fuerte, ¿por qué desprecias a tu hermano? Es que nosotros si no somos débiles en la conciencia, la tendencia es mirar el débil y decir que, ¿cómo así? Inmaduro, tú no entiendes nada. Y la Biblia dice, eso es precisamente lo que tú no puedes hacer. El Señor va a juzgar a esa persona por su conciencia y también va a juzgarte por la tuya. Entonces cuida tu propio corazón nada más. Sea humilde. Número 2, no abuses de tu libertad, utilícela para bien. Nuestra libertad nunca es una excusa para pecar o una justificación para comportamiento inapropiado. 1 Pedro 2:16, anden como libres, pero no usen la libertad como pretexto para la maldad, sino empleenlo como esclavos de Dios. Es decir, mi libertad debe avanzar el reino de Dios, no atrasarlo. Gálatas 5:13, porque ustedes, hermanos, a libertad fueron llamados, solo que no usen la libertad como pretexto para la carne, sino sírvense por amor los unos a los otros. Nuestra libertad debe llevarnos a amar más a nuestros hermanos. Número 3, crece en sabiduría. Recuerde que dijo, el hermano más fuerte no es necesariamente sabio. Entonces crece en la sabiduría. La sabiduría no es natural, no es innata. Es solamente porque tienes una fuerte conciencia, no significa que eres sabio. Tienes que estudiar las escrituras, meditar en ella y cómo sus principios se aplican a la vida. Número 4, y eso es con esto concluimos. El consejo para el hermano más fuerte es persigue la santidad. Persigue la santidad. Cuando estamos hablando de cuestiones de sabiduría, el hermano más fuerte tiene que perseguir la santidad, examinar todo cuidadosamente, retener lo bueno y abstenerse de toda forma o toda apariencia del mal. El hermano más fuerte tiene que saber dónde está susceptible a pecar y no pensar, el hecho que yo tengo una conciencia bien informada, eso no significa que soy menos propenso a pecar. Debemos huir del pecado, la apariencia del pecado y las cosas que me pueden tentar a pecar. Esto puede ser diferente por cada persona, pero el peligro no es menos real. Génesis 4:7, si no haces bien, el pecado yace a la puerta y que te codicia, el pecado está listo a agarrarte. 1 Pedro 5:8-9, sean de espíritu sobrio, estén alerta, su adversario, el diablo, anda al acecho como león rugiente buscando a quien devorar, pero resístanlo firmes en la fe. En última instancia, 1 Corintios 10:12, el que cree que está firme, tenga cuidado, no sea que caiga. Tú no eres fuerte espiritualmente. Quizás tu conciencia es más fuerte porque está mejor informado, pero ninguno de nosotros estamos tan fuertes que nosotros somos protegidos contra la tentación. El enemigo está listo para cogernos y destruirnos y tenemos que estar pilas siempre haciendo lo que necesitamos hacer personalmente para huir el pecado y la tentación hacia el pecado. Bueno,
La tentación siempre es caer en extremos, o ser legalista si soy el hermano más débil, o caer en libertinaje, soy el hermano más fuerte. Y la próxima semana la idea es lidiar con esos dos extremos, el legalismo y el libertinaje. Oremos. Señor, gracias por el tiempo en la palabra. Espero que este mensaje pueda ser de mucha edificación para nosotros, especialmente en evaluar temas de sabiduría. Ayúdanos, Señor, ser fuertes en términos de la conciencia, pero reconociendo que somos débiles en contra del pecado. Entonces necesitamos vivir por ti, buscar la santidad, crecer en sabiduría. Señor, ayúdanos. Solo tú lo puedes ayudarnos. Y cuando fallamos, inevitablemente te agradecemos, que es la obra de Cristo realmente. Es la razón por que estamos aceptados, no porque somos sabios, ni fuertes, ni nada. Gracias por tu obra en nuestro lugar. En nombre de Cristo Jesús. Amén.